Qué bueno es poder alabar juntos al Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por estar un día más en su casa, poder alabarle juntos y disfrutar de su presencia y también escuchar su palabra. El día de hoy vamos a tocar un tema acerca de la restauración. Dios desea la restauración. Dígale que está a su costado: Dios desea la restauración. Cuando un pueblo se olvida de Dios, cuando un pueblo deja de lado las cosas de Dios, un pueblo, una familia, una nación, ocurren problemas. Y siempre Dios desea nuevamente que su pueblo retorne donde Él. Y estaba meditando esta semana justamente, escuchaba un mensaje justo antes de venir, y es interesante cuando Dios permite que Pedro vaya a la cárcel. Mientras que los hermanos estaban orando que Pedro salga de la cárcel, sin embargo Dios quería que siga en la cárcel, porque Él tenía un propósito con Pedro. De igual manera nosotros a veces oramos para que Dios nos quite los problemas, ¿no? Señor, la delincuencia, el pandillaje, la drogadicción, la prostitución, Señor. Pero a veces estas cosas Dios permite para volvernos a Él. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, Dios permitía que una nación impía los lleve cautivo. Y vivían atemorizados, ¿no? Porque el enemigo los rodeaba. Se robaba sus alimentos, ¿no? Como en el caso de Josué, ¿no? Escondía su trigo porque si no venían los enemigos y se lo llevaban sus cosechas. Por eso Dios constantemente desea la restauración de su pueblo, la restauración de la relación, porque a Dios ama a su pueblo. No sé si ustedes alguna vez habrán estado enamorados y por algún motivo discutieron con la enamorada, ¿no? ¿Sí o no? Un pleito, una palabra de más. ¿Y qué es lo que más deseábamos en esos momentos? Volver a restaurar la relación, ¿no? ¿Y qué no hacíamos para poder nuevamente humillarnos, aceptar nuestra culpa, pedir perdón, pedir disculpas? Porque nuestra intención es restaurar nuestra relación. De igual manera el Señor no puede estar lejos de su pueblo, porque ama. Así como un enamorado no puede estar lejos de su enamorada, porque la ama. Dios tampoco puede estar lejos de su pueblo porque lo ama. Pero muchas veces su pueblo se va tras dioses paganos, ¿no? Persiguiendo las cosas materiales, las diversiones, los placeres, la buena vida, y se olvida de su Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 1 al 3. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Viviremos delante de Él. Dios creó al hombre para que viva delante de Él. Simplemente decidió amar, compartir ese amor con alguien más, y por eso creó al hombre.
pero el hombre se alejó de Dios. Por eso Dios desea levantar a su pueblo, restaurarlo y salvarlo. Porque hay un enemigo que constantemente trata de alejarlo de Dios. Decíamos la semana pasada, ¿por qué el diablo nos odia? Porque somos imagen y semejanza de Dios. A Dios el diablo no le puede hacer nada, pero a nosotros sí. Y ese es el dolor más grande que le puede causar el enemigo a Dios. ¿Cómo el enemigo puede causarle dolor a Dios? Quitándole a su novia, a su esposa, su pueblo. Y ese es el dolor más grande que siente Dios cuando su pueblo se aleja, tentado por las cosas que el diablo, el enemigo, les ofrece. Sabe que esas cosas lo van a llevar a la destrucción a su pueblo amado. Por eso es que Dios busca constantemente restaurarlo. Vamos a ver un contexto histórico. En la época de Oseas, Israel del norte, o sea Samaria, goza de prosperidad económica. No obstante, sufre de inestabilidad política debido a la amenaza de Asiria, decadencia espiritual por la idolatría y desintegración social debido a la indiferencia hacia la justicia y la equidad. Al no obedecer a Dios, falta el amor y abunda el engaño, los asesinatos, robos, adulterios, etc. Hasta Judá sigue el camino del pecado de Israel del norte. Israel del norte es Samaria, ¿no? Y Judá es del sur. Y Judá, nosotros hemos visto a través, en el tiempo de Jesús, Judá se creía espiritualmente superior. Se creía muy santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús conversa con la mujer samaritana? Se dice que era samaritana porque era de Samaria. Y los judíos, los que vivían en Judea, despreciaban a los samaritanos porque eran idólatras. Se habían casado con otras naciones, tenían familia de otros pueblos y por eso lo miraban con desprecio, ¿no? Y esta es una de las situaciones. Pero ¿qué pasaba en este momento histórico? Samaria tenía mucho dinero, mucha prosperidad económica. Pero ¿qué pasó? Se apartaron de Dios. Ese es el problema constante. Cuando nosotros nos faltan las monedas, buscamos a Dios. Cuando tenemos más que suficiente, ya no necesito a Dios. Porque yo solo puedo solucionar todos mis problemas. Entonces Dios declara el juicio a su pueblo. Su objetivo no es destruirlo, sino restaurarlo. Dios espera que su pueblo escuche el mensaje de Oseas, se arrepienta y se vuelva a Él. Dios tanto nos ama que Él envía un profeta. Dios envía a los profetas para hacer tener conciencia al pueblo que se han alejado de Dios. En nuestros tiempos de igual manera también, siempre hay alguien que nos va a hablar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo en primer lugar está hablando a nuestros corazones. Todos nosotros sabemos cuando estamos mal, ¿no? Cuando estamos pasando un desierto, cuando la situación está difícil, ya sabemos nosotros, gracias a Dios, a dónde tenemos que ir, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Él se contrita cuando no está en la presencia de Dios. Él anhela la presencia de Dios, que es lo que nos hace buscarle, ¿no? Y Él en primer lugar nos está redarguyendo. Busca a Dios. Cuando tenemos problemas en el matrimonio, en la familia, o problemas económicos, a veces nosotros lo primero que hacemos es buscar la forma de solucionar, no buscando a Dios, sino al banco, a un pariente, a un amigo. Préstame plata, necesitamos salud, vamos a un hospital, a un médico, a la posta.
Y cuando todo eso falla, recién vamos ¿dónde? A Dios. Recién ahí, ¿no? Ese es el corazón que tenemos nosotros los seres humanos. Por eso Dios siempre quiere restaurar esa relación, llamar nuestra atención a veces a través de la crisis. A veces Dios permite esa crisis para que nosotros volvamos a Él. Siguiente diapositiva, el lamento de Dios. En Oseas 6:6 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? Efraín se refiere a Judea, a Samaria. ¿Qué haré de ti, oh Judá? Eso se refiere a Judea. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de madrugada, que se desvanece. Por esta causa yo los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahí Dios se lamenta. Dice: vuestra piedad es como nube de la mañana, ¿no? ¿Cuántos nos hemos levantado de la mañana y hemos visto ahí las, ¿cómo se dice? La neblina, ¿no? Acá en el Callao donde vivo justamente hay neblina, ¿no? Pero a las 8 de la mañana ya la neblina ha desaparecido. Es decir, rápido desaparece. Y eso está diciendo Dios de nosotros, que nuestra piedad es como la nube de la mañana o como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Dios no quiera que nuestra justicia, que nuestra piedad, que nuestra espiritualidad solo dure dentro de estas 4 paredes, sino Dios desea que vayamos el día de mañana, salgamos a nuestro trabajo siendo la misma persona que estuvimos acá, reflexionando en la palabra que recibimos de Dios, y que no nos olvidemos de Dios, de su presencia, del Espíritu Santo. Devoción efímera. Dios se lamenta por nuestra inconstancia. Digan todos: inconstancia. Inconstancia. Dice: nuestra piedad a menudo es pasajera. El Señor anhela un compromiso duradero y sincero. Eso es verdad. Dios se está quejando de la inconstancia de su pueblo. Un rato sí, otro rato no. Él anhela un compromiso duradero. Comprometidos con Dios. Una cosa es ser enamorados y otra cosa es ser novios, ¿no? Cuando uno es novio ya pasa a un nivel superior de compromiso, ¿no? Ahí sabe que aunque discutamos no podemos alejarnos. El único camino que tenemos es arreglar nuestras cuentas, reconciliarnos, conversar, dialogar, disculparnos, pedir perdón. Ese es el único camino. No pensamos en que ay, no me conviene y mejor me voy. No, inmediatamente ya es porque tenemos un compromiso. De igual manera, hermanos, con Dios. Dios espera que nuestro compromiso sea permanente. En todo lugar, en todas circunstancias, en todo momento, que nuestro compromiso con Él sea constante. La disciplina divina. A veces Dios debe disciplinarnos. A ver, diga, disciplina. A veces esa palabra no nos agrada. Pero la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Amén. Dios al que ama, disciplina. ¿Porque lo odia? No. ¿Porque no lo quiere? No, al contrario, porque lo ama. Recuerdo un caso de este pastor también, Yokoi Kenji, un colombiano, japonés colombiano. Él contaba, dice, una historia cuando él era todavía estudiante en el colegio. En una ocasión él se llegó a juntar con
3 compañeros que eran, pero de esos bravos, e hicieron travesura. Y uno de los profesores le llama a él, a Yokoi Kenji, le dice: ven, y le pone una disciplina. Y él dice: pero ¿por qué solamente a mí me disciplinas? ¿Y por qué de los demás también todos hemos cometido el mismo error? ¿Por qué a mí? A veces nosotros preguntamos también, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Y cómo el hermano está peor que yo? ¿Ah? Pero a él le va bien todo. ¿Por qué a mí? ¿No? A veces preguntamos así. ¿Y saben la respuesta que le dio su profesor? Ojalá que nosotros no seamos ninguno de aquellos. Pero dice, el profesor le dijo: Kenji, a esos 2, con ellos ya perdimos la esperanza. Por eso no lo disciplinamos. Pero tú todavía tienes esperanza. Creo que podemos recuperarte. Entendió el mensaje. Miren, hermanos, si Dios te está disciplinando, dale las gracias a Dios, porque Dios todavía confía en que eres recuperable. Dígale que está a tu costado: todavía Dios cree que eres recuperable. Dice: su corrección es para nuestro bien y crecimiento espiritual. Así es. Hay 2 maneras como Dios nos hace crecer: a través de la prueba, que no es lo mejor. No, a través de la prueba y a través de la disciplina. Hay 2 maneras como Dios quiere hacernos crecer. ¿Qué es la prueba? Porque muchos pensamos que es igual. La prueba con disciplina son igual. No son iguales, hermanos. La prueba es como un examen, ¿no? Es como un examen para que tú subas al siguiente nivel. Eso es una prueba. Y a veces Dios nos pone una prueba porque Él quiere llevarnos a un siguiente nivel, ¿no? Y a veces Dios va a probarnos con algo que amamos, como lo sucedió con el joven rico de la parábola. ¿Se acuerdan ustedes? Señor, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: anda, vende. Esa es una prueba. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No pasó la prueba. No es que Jesús quería quitarle todos sus bienes, sino lo estaba probando. Si su amor a Dios era genuino o solamente interesado. Y Dios le puso la prueba. En eso consiste una prueba. A veces Dios nos demanda hacer algo, hermanos, y está probándonos, está probando nuestro corazón, está probando nuestro amor, si somos capaces de pasar la prueba para subir un nivel más en nuestro crecimiento. Quizás nos va a pedir servirle, quizás nos va a pedir compartir el evangelio con alguien, quizás nos va a pedir algo para saber dónde está nuestro corazón. Dios nos pone a prueba a veces para saber dónde está nuestro corazón. Hasta aquí, gracias a Dios, creo que hemos aprobado con mi esposa. Yo no sé por qué, pero esa es la prueba que Dios nos ponía constantemente. Los que han escuchado mi testimonio, en algún momento les he contado. Yo tenía meses de creyente, estaba en mi primer amor, pero todavía no era bautizado. Y como yo no era bautizado, yo no tenía responsabilidad con la iglesia. Todavía no podía diezmar. Pero había una asamblea. Teníamos un local, solamente casco, y necesitábamos techar. Y la asamblea era para recaudar fondos para techar, promesas de amor, promesas de compromiso. Casi al finalizar la asamblea, hermanos, a ver cuánto hemos recopilado promesas para poder techar.
No llegó ni a la mitad. Y yo solamente estaba ahí de curioso, porque yo ni voto ni voz tenía en la asamblea, porque no era bautizado. Pero estaba de curioso. Y el Espíritu Santo me dice a mí: da lo que tienes. ¿Qué? Yo me hacía loco, ¿no? Si yo todavía no soy bautizado, yo no tengo por qué todavía ni diezmar ni dar. Pero el Espíritu Santo me habla más fuerte: da lo que tienes. Y en ese momento yo estaba ahorrando en un banco para comprarme un terreno para mi casa, pensando ya, todavía no tenía ni novia, pero ya estaba pensando en comprarme una casa. Y tenía ahorrado en ese momento $3,000. Y Dios me dice eso. El Espíritu Santo fue tan convincente conmigo, y creo que también mi corazón era tan sincero delante de Dios, que finalmente yo cedí. Y el Espíritu Santo me decía que yo le preste ese dinero a la iglesia sin intereses, en la época de mayor recesión. Y yo les dije a los hermanos: Dios ha puesto en mi corazón, miren, me pidió mi casa. En realidad para mí no era dinero, sino me estaba pidiendo ¿qué cosa? Mi casa. ¿Tú qué prefieres? ¿Tu casa o mi casa? Dios estaba probándome. Y gracias a Dios pasé la prueba. Porque a los 6 meses compré una casa. Ni sé cómo fue. Pero a veces Dios nos prueba porque nos quiere llevar a un nivel superior. Y algunos no aprobamos, lamentablemente, y nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo problema, en la misma dificultad, en el mismo estilo de vida, y no avanzamos, hermanos. ¿Por qué no avanzamos? Porque la prueba que Dios nos pone, no la aprobamos. No la aprobamos. Y seguimos. Yo no sé si hasta ahora hubiera seguido ahorrando para tratar de comprarme aunque sea un departamentito, pero a veces cuando Dios pone la prueba y nosotros aprobamos, Dios nos bendice, porque Él ve nuestro corazón. En tercer lugar, el deseo de Dios. Dios valora la misericordia sobre los rituales. Él busca un corazón compasivo. El conocimiento de Dios es más precioso que las ofrendas. Uno de los lamentos de Dios es: ustedes solamente hacen los rituales. Como dirían los jóvenes hoy día, hacen la finta, ¿no? En la iglesia parecen angelitos, pero en su casa son los mismos demonios, ¿no? Eso es lo que Dios no está de acuerdo. Él busca un corazón compasivo. Es decir, Él busca realmente lo que Dios está buscando, es que nosotros vivamos el Evangelio, no solamente como un cliché, como un nombre, como una tradición, sino que vivamos realmente el Evangelio. Yo estoy seguro, hermanos, miren, ¿cuál es el fin de la vida? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Saben cuál es el fin de la vida? El fin de la vida es ser feliz. ¿Y saben cuándo vas a ser feliz? Solo cuando hagamos la voluntad de Dios. No hay otra manera. El mismo Salomón lo probó. Salomón dijo: yo he construido grandes empresas pensando encontrar ahí la felicidad. No estaba. Me he divertido lo máximo. He gastado millones en diversión buscando la felicidad. No estaba. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad, decía Salomón. ¿Dónde vas a encontrar entonces la perfecta la felicidad en tu vida, en nuestras vidas? En hacer la voluntad de Dios. En hacer la voluntad de Dios. Sea con poco, sea con mucho, pero hacer la voluntad de Dios es lo que te va a traer paz.
paz interior. Te va a traer paz interior. Te va a quitar los afanes. Muchos de nosotros vivimos estresados, deprimidos por los afanes de la vida. Afanosos por tener cosas, por conseguir cosas, buscando el éxito. Y al final terminamos decepcionados, porque allí no está realmente lo que buscábamos. Necesitamos conocer a Dios. Siguiente diapositiva. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Necesitamos conocer a Dios. Dígale que está a su costado: tú necesitas conocer a Dios. Amén. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Para conocer a Dios necesitamos primero una búsqueda constante. Dios nos anima a conocerle más. Debemos perseverar en esta búsqueda. Cada día es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Necesitamos conocer a Dios. Hermano, yo sé que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero es una constante. Cada día hay nuevas cosas que aprender. Eso es lo más estupendo, magnífico de Dios, que siempre hay cosas nuevas que descubrir en Él. Siempre hay una palabra nueva, una nueva palabra que nos anima, que nos reconforta, que nos motiva, ¿no? Y cuando el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No hay nada, hermanos, como sentir que Dios te habla. Es espectacular. Nosotros debemos andar en esa búsqueda de oír la voz de Dios. Oír cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, hermanos, te pone nueva vitalidad. Cuando Dios te habla, te pone una carga. Cuando Dios te habla, te pone una revelación, ¿no? Yo siempre quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar. Y cuando Dios me habla, puedo predicar con una certeza, puedo predicar con una autoridad, porque sé que Dios me habló. No es solamente un mensaje preparado, no es solamente un bosquejo, una prédica más, sino que sé que es lo que Dios me ha hablado. Y eso nosotros necesitamos, una búsqueda constante. Eso se refiere al logos de Dios, conocer a Dios. Necesitamos conocer. Cada mañana debes estar consciente de la voz de Dios. Señor, gracias por este día. Guíame. ¿Qué hoy día voy a hacer? Los que tenemos el TCD, busquemos ahí la palabra de Dios, la voz de Dios. Señor, ayúdame, fortaléceme. A veces Dios nos va a hablar para hacer cosas en ese día. Busquemos a Dios. La certeza de su venida. El Señor vendrá a nosotros. Su fidelidad es tan segura como el amanecer. Podemos confiar en su presencia constante en nuestra vida. Debemos de tener la certeza de que Dios va a venir. A veces venimos a orar sin saber que si Dios estará o no estará. No, es como tú vas a visitar a tu amigo y no sabes si está o no está. Toca la puerta más fuerte y no está. Pero con Dios no es así. Siempre que vas a tocar la puerta, ¿qué va a pasar? Dios va a estar ahí.
Dios va a estar ahí, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces Él vendrá a nosotros. Si vamos con un corazón contrito y humillado, buscarle sinceramente, su venida es inminente. Él está con los brazos abiertos esperándonos. Lluvia de bendiciones. Dios promete bendecirnos abundantemente, como la lluvia riega la tierra. Él derramará su gracia, sus bendiciones serán oportunas y refrescantes. Dios promete bendecirnos abundantemente cuando nosotros le buscamos en su presencia. Él nos va a bendecir. Muchas veces, hermanos, algunos hemos confundido el Evangelio. Hemos confundido el Evangelio con una, ¿cómo se dice ahora? Cajero automático. ¿Cuándo vamos al cajero automático? Cuando necesitamos plata, nada más. Nada más, ¿no? No hay otro motivo por qué ir al cajero automático. Y a veces vamos a Dios solamente cuando necesitamos plata. Pero Dios no es un cajero automático. Dios es un Padre que te ama. Dios es un Padre que te ama, que quiere tu presencia. Nosotros mismos como padres, no solamente queremos que nuestros hijos vengan y nos digan: papá, quiero plata. Ya toma. Por lo menos que nos salude. Por lo menos que nos diga: papá, ¿cómo estás? Por lo menos que nos diga: gracias, papá, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Pero a veces nosotros venimos y presentamos nuestros pliegos de reclamos los días miércoles, ¿no? Pliego de reclamos. Si no hay solución, la huelga continúa. 2 días de ayuno en el nombre del Señor. Y si no me das 3 días de ayuno, huelga de hambre. ¿Qué necesitamos? Ganar el corazón de Dios, hermanos. Es tan fácil poder recibir las bendiciones de Dios si sabemos solamente cómo poder recibir esas bendiciones. Yo tengo 2 hijas. Una mayor se llama Janet. Bueno, ella como quizás todos los mayores fue nuestro, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Un experimento, ¿no? Fue nuestro ensayo, víctima de nuestras equivocaciones, nuestros errores por primer hijo. Nadie nos enseñó a ser padre y cometimos muchos errores, ¿no? Y muchas de las fallas lo vemos ahí. Por ejemplo, ella ha salido a mí, ¿no? Directo, ella es directa. Cuando ella estaba estudiando en la universidad, ella venía directamente, decía: papá, necesito 100 soles para esto, para esto, para esto. Por lo menos saluda, hija. Ah, buenos días, papá, 100 soles. ¿No? Así era directa, ¿no? Y a veces uno como que se resistía a darle, ¿no? Sin embargo, mi otra hija, ya un poco hemos aprendido con la primera, y ahora quizás hemos hecho un mejor trabajo. Usaba otra estrategia, ¿no? Primero venía, cuando estaba sentado en el sofá, se sentaba a mi lado, se agarraba de mi brazo y mira qué lindo es mi papito, ¿no? Empezaba primero a ganarse mi corazón, ¿no? Papá, tú eres bien bueno, papá, ¿no? Y después me decía como quien no quiere todavía, ¿no? Me decía: papá, si por ahí te sobra 100 soles, necesito para la universidad tal cosa, ¿no? Pero ya ella se había ganado mi corazón y era fácil meter la mano al bolsillo, ¿no? Era fácil, porque ya se había ganado mi corazón. Con la otra era un poco más difícil y a veces lo daba ya hasta con cólera: ya, toma ya, ¿no? A veces venimos así a Dios. Miren, es tan fácil si nos acercamos correctamente a Dios. Si nos acercamos alabándole, reconociéndole, agradándole a Él con nuestra vida. Es tan fácil poder recibir las bendiciones de Dios.
Siguiente punto, vamos a ver la infidelidad del pueblo. Oseas 6, 7 y 10 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Wow, esto es palabra bien dura, hermanos. Quizás para nosotros no signifique mucho, pero para el pueblo de Israel esto es fuerte, esto es bien duro. Primero dice, rompieron el pacto. El pueblo quebrantó el pacto con Dios. Como Adán fueron infieles. Su desobediencia hirió el corazón de Dios. Su desobediencia hirió el corazón de Dios. Quebrantaron el pacto. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Amén. Tenemos un pacto a través de la sangre de Jesús. Esa sangre no tenemos que menospreciarla, hermano. El sacrificio de Jesús a Dios le trajo mucho dolor. A Jesús le trajo mucho dolor. Por eso no es para tomarlo a la ligera. No es para tomarlo a la ligera. Nosotros somos su pueblo. Él nos compró, nos adquirió con su sangre. ¿Sabe eso? ¿Cuánto vale para Jesús, para Dios? Su sangre propia lo derramó por nosotros. Por lo tanto, hermanos, nosotros mismos no tenemos que menospreciar el linaje de donde venimos. Nosotros no somos común, como la gente mundana. Somos su especial tesoro de parte de Dios. Tantas cosas, hermanos, el dar a su Hijo por nosotros es un gran precio que Él estuvo dispuesto a pagar por ti y por mí. Pero Israel, ¿qué hizo? Rompió el pacto. Es decir, no le dio importancia. Se volvió tan igual y tan común como la gente mundana. Los mundanos robaban, mataban, coimeaban, asesinaban, igualito, hasta los sacerdotes, dicen. ¿Y hasta qué nivel de depravación habrán llegado? Esperemos que nosotros no lleguemos a ese nivel, hermanos. Dios ha puesto su sello en nuestros corazones. Nosotros le pertenecemos, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Somos especiales. No somos comunes, no somos la gente común, dejamos de ser lo común, somos ahora especial. Por eso no te compares con la gente mundana, no tengas envidia de la gente mundana, no te consideres igual que los mundanos. Tú eres especial. La iniquidad generalizada, dice, la maldad se extendió por todo el país, incluso los sacerdotes se corrompieron, la violencia y la injusticia prevalecieron. La contaminación espiritual, Israel se contaminó con la idolatría, la infidelidad espiritual abundó y el pueblo se alejó del verdadero Dios. Wow, total oscuridad. Oh, pobre Dios mío, ¿cómo puede ser? Ese pueblo tan especial que Dios los creó, los escogió, los separó, igualito que cualquier gente mundana. Si hay algo que vamos a llevarnos en esta noche, es que tú te consideres que eres especial, comprado, separado por Dios. Debemos de vivir a la altura de nuestro linaje, hermanos. Debemos de vivir a la altura de nuestro linaje. Dios espera arrepentimiento. En Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice,
estemos a cuentas. Wow, mire, tanto es el amor de Dios, ¿no? Y en Oseas le dice al profeta que se case con una prostituta para darle a Israel el mensaje: sea poderoso. Porque el pueblo se había prostituido con otros dioses, se habían ido tras otros dioses, le daban las gracias por todas las bendiciones a otros dioses. Sin embargo, el amor de Dios no cambió. Wow. No me imagino un hombre o una mujer cuyo cónyuge se va con otros amantes, y el hombre o la mujer que ama a su pareja todavía haciendo todo lo posible por reconquistarlo. Ese es el amor de Dios. El pueblo de Israel había caído en ese extremo, hermanos, pero el amor de Dios no cambió. No cambió su corazón. Dios sigue amándonos a pesar de lo que hacemos, a pesar de que nos alejamos. Dice: Israel recibe el castigo de Dios por haber desobedecido su palabra. Sin embargo, Dios deja ver primero su amor y misericordia, que son parte de su personalidad, y les da la oportunidad de restaurarse. Para restaurar la relación con Dios hay que descubrir cuál es la vida que Él desea y vivir acorde con esa vida. En otras palabras, es vivir con amor y compasión e ir conociendo a Dios. Debemos analizar si vivimos cada día revelando su personalidad y si nos esforzamos por conocerlo más. También debemos de quitar el pensamiento erróneo de que todo es aceptable por ser el pueblo de Dios. Reconocer que existe la posibilidad de alejarse de la voluntad de Dios y que es clave permanecer cerca de su palabra. Dios desea, hermanos, que nosotros permanezcamos cerca de Él, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando yo era pequeño, yo decía: qué espeso que es Dios. Yo era católico, yo iba a ser cura, hermanos. Desde pequeño fui acólito en la iglesia. Yo hice mi confirmación, mi primera comunión, todos los sacramentos. Y por eso cuando me enseñaban el catecismo, me decía: Dios te está viendo. ¿Se acuerdan que ellos enseñan que hay un ojo grande en el cielo? Dios te está viendo todo lo que haces. No, y uno no puede ni pecar, porque decía, miraba al cielo, uy, Dios me está mirando. ¿No? Y por eso yo decía: Dios, qué espeso que es Dios. Claro, como ya está viejo, ya no puede divertirse, ahora nos prohíbe a todo a nosotros. Yo pensaba de esa manera, pero en realidad no era así, sino que Dios busca lo mejor para nosotros. Así como nosotros cuidamos a nuestros hijos y le vamos mostrando la mejor senda, el mejor camino, las mejores decisiones. No te juntes con tal hijo, porque ya nosotros por experiencia sabemos que eso lo va a llevar por el mal camino. Hijo, haz esto. Sabemos nosotros que debe tener una vida disciplinada, de responsabilidad, desarrollar valores, toda esa cosa, porque eso es lo mejor. Claro, nuestros hijos no lo entienden. Muchas veces llegan a pensar que los padres le odian a sus hijos, ¿no? Esos hijos dicen: me odias, yo también te odio. Porque piensan que deseamos del mal, pero no es así, sino que nosotros deseamos el bien y le mostramos el mejor camino, porque eso es lo mejor para él, aunque él a veces no lo entienda. Igual pasa con nosotros, hermanos. Dios nos muestra el mejor camino por donde debemos ir. Siguiente diapositiva: la promesa de restauración. Oseas 6, 1 y 2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La promesa de restauración. Disciplina amorosa. Dios disciplina con amor. Su corrección tiene un propósito:
busca nuestra transformación y crecimiento espiritual. ¿No? Dios tiene una disciplina amorosa, no disciplina por amor, porque nos ama. Él nos ofrece también sanidad divina. El Señor promete sanarnos. Su amor es más fuerte que nuestras heridas. Él restaurará nuestra relación con Él. En tercer lugar, la renovación espiritual. Dios nos dará nueva vida, nos levantará de nuestro estado caído y viviremos en su presencia, renovados y restaurados. Dios lo que quiere es volver, que todos nosotros volvamos al primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor? No del novio que dejaste en el colegio, sino del primer amor con que conocimos a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de lo que éramos capaces por Dios? Dejamos amigos, ¿sí o no? En mi caso, yo era muy amiguero. Dejé de lado a mis amigos, con quien había pasado muchos años en el colegio. Dejé de lado las fiestas, porque sabía que eso me iba a llevar a la destrucción. Estuve dispuesto a llevar una vida disciplinada, porque Dios quiere restaurarnos a ese primer amor en que nosotros un día le entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Hacíamos cualquier cosa, le servíamos. Yo me acuerdo, hermano, parecía un loco. Yo era de esos loquitos que subían a los en esa época había ómnibus todavía, ¿no? La 80, la 40, ¿no? Allá por Comas, ¿no? Y me subía a los ómnibus y predicaba con mi guitarra, cantaba, repartía folletos y predicaba, me bajaba, subía a otro ómnibus y así me iba de ómnibus en ómnibus. Los días domingo me iba a los mercados ahí como loquito a predicar la palabra de Dios. No tenía vergüenza, no que roche, me olvidaba de la vergüenza porque estaba en mi primer amor. Y Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Dios quiere que volvamos otra vez a buscarle. Dios desea que otra vez restablecer nuestra relación. Dios quiere restaurar esa relación que para algunos de nosotros quizás ya se pasó, porque nos fuimos tras otros amantes. Cuando digo otros amantes no me refiero literalmente, sino que tras otros dioses. Un Dios llamado trabajo, dinero, negocio, fiestas, diversión, en fin, tantas cosas, y hemos dejado a Dios. Pero Dios quiere nuevamente restaurar esa relación con nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una canción. Hágalo usted con sus propias palabras, que salga esa expresión desde lo más profundo de su corazón. Usted cantándole a Dios, pidiéndole que Dios restaure esa relación con usted.